Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para la psicología, la neurociencia y en general para comprendernos como seres humanos. Las emociones. Quizá no nos detenemos a pensarlo con frecuencia, pero las emociones influyen en cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los demás. Así que, a lo largo de los próximos minutos, vamos a explorar en detalle qué son, cómo funcionan, qué papel juegan en nuestra vida diaria, cuál es su base cerebral y cómo se conectan con procesos como la atención, la memoria y la cognición. ¿Qué entendemos por emoción? Empecemos con una definición clara. Según la Real Academia Española, la emoción es una alteración intensa y pasajera del ánimo, que puede ser agradable o penosa y que se acompaña de cambios somáticos, es decir, de manifestaciones físicas. Otras definiciones la describen como una variación profunda pero efímera del ánimo, o incluso como un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que generan una reacción brusca y distintiva frente a un estímulo. Si nos fijamos, estas definiciones tienen puntos en común. 1. Las emociones son intensas, generan un impacto claro en nuestro estado interno. 2. Son breves, aparecen y desaparecen en lapsos cortos. 3. Y son experiencias subjetivas, vividas desde la propia percepción del individuo. Además, hay un dato etimológico muy interesante. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa literalmente mover hacia afuera o mover hacia. Es decir, emoción y movimiento comparten raíz, lo que refleja que las emociones están diseñadas para impulsarnos a actuar. Desde esta perspectiva, podríamos decir que no son solo estados internos, sino motores de conducta. Una experiencia multidimensional. Ahora bien, ¿cómo se compone una emoción? La psicología actual las concibe como experiencias multidimensionales que integran al menos 3 tipos de respuestas. Cognitiva. Incluye los pensamientos, valoraciones e interpretaciones que hacemos sobre una situación. Por ejemplo, sentir miedo ante un examen difícil no surge solo del examen en sí, sino de cómo lo evaluamos. Si creemos que estamos mal preparados, la emoción será más intensa. Conductual. Son las expresiones visibles, como sonrisas, lágrimas, posturas corporales o incluso la huida. Estas manifestaciones comunican nuestro estado emocional tanto a los demás como a nosotros mismos. Fisiológica. Es la respuesta del cuerpo. Aquí entra en juego el sistema nervioso autónomo, que regula reacciones como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración o la tensión muscular. Por eso, el miedo puede sentirse como un nudo en el estómago y la ira como un calor súbito. Algo clave es que estas dimensiones actúan de manera conjunta, pero su peso relativo varía según la emoción, el individuo y el contexto. Conceptos cercanos que debemos diferenciar. Aquí surge una duda frecuente. ¿Qué diferencia hay entre emoción, sentimiento, afecto y actitud emocional? La emoción, como ya vimos, es una reacción rápida, intensa y acompañada de respuestas somáticas claras. Ejemplos: la alegría al recibir una buena noticia, la cólera ante una injusticia o la angustia frente a una amenaza. El sentimiento es más duradero y reflexivo. Es la evaluación consciente de un estado emocional. Por ejemplo, el amor o la pena no son emociones súbitas, sino estados que se prolongan y se construyen cognitivamente. El afecto implica interacción social. Es algo que se da y se recibe, como la simpatía o el rechazo entre personas. Finalmente, la actitud emocional es una predisposición estable. Algunas personas tienden a reaccionar con euforia, otras con irritabilidad o con pesimismo ante diversas situaciones. Diferenciar estos conceptos no solo es terminológicamente importante, sino que nos ayuda a analizar cómo regulamos nuestra vida emocional. Funciones de las emociones. Y aquí viene algo central. ¿Para qué sirven las emociones? Porque aunque algunas son placenteras y otras desagradables, todas cumplen funciones adaptativas. Se pueden agrupar en 3 categorías. 1. Función adaptativa. Las emociones tienen una función biológica evidente: preparar al organismo para responder de manera rápida y eficaz a situaciones relevantes. El miedo, por ejemplo, dispara la activación fisiológica, que facilita escapar de un peligro. La ira moviliza recursos para la defensa. Estas respuestas tienen raíces evolutivas.
Ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir. 2. Función social. Las emociones también son fundamentales en la interacción humana. La expresión facial de una emoción, como una sonrisa o un ceño fruncido, comunica estados internos, lo que nos permite anticipar conductas de otros y ajustar nuestras propias acciones. Incluso la regulación emocional, como reprimir la ira en una reunión laboral, cumple una función social clara: evitar conflictos o mantener la cooperación. 3. Función motivacional. Por último, la emoción potencia y dirige la conducta. Una emoción puede reforzar una acción, la alegría refuerza actividades gratificantes o enfocarnos en estímulos importantes. La sorpresa incrementa la atención ante algo inesperado. Clasificación: emociones primarias y secundarias. Ahora, hablemos de su clasificación. La perspectiva evolucionista distingue entre emociones primarias y emociones secundarias. Las primarias son universales y aparecen desde los primeros meses de vida. Aquí encontramos la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Estas tienen expresiones claras y similares en todas las culturas. Las secundarias, en cambio, surgen alrededor de los 2.5 a 3 años, cuando el niño ya ha desarrollado un sentido de sí mismo y comienza a interiorizar normas sociales. Ejemplos: culpa, vergüenza, orgullo, celos. Estas son más complejas, dependen de procesos cognitivos y culturales, e incluso combinan emociones básicas. Por ejemplo, los celos pueden mezclar ira, tristeza y miedo. Sin las primarias no habría secundarias, y sin un contexto social estas últimas no podrían aparecer. El cerebro emocional, el sistema límbico. Pasemos a la base biológica. Las emociones tienen su centro en el sistema límbico, que es una de las partes más antiguas del cerebro, ubicada debajo de la corteza cerebral. Este sistema incluye varias estructuras. Hipotálamo: regula funciones básicas como hambre, sed, placer y dolor, además de controlar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Hipocampo: esencial para la memoria, especialmente para vincular experiencias emocionales con recuerdos. Amígdala: considerada la pieza clave en el procesamiento de emociones. Detecta estímulos relevantes, especialmente amenazas, y desencadena respuestas rápidas. Estudios muestran que personas con lesiones en la amígdala tienen dificultades para reconocer emociones en expresiones faciales. El neocórtex, que evolucionó más tarde, nos permite modular esas respuestas emocionales con un análisis más racional. Sin embargo, dado que el sistema límbico actúa primero, entendemos por qué muchas veces sentimos antes de pensar. El proceso emocional, paso a paso. Ahora, desglosémoslo en 3 etapas. 1. Desencadenante emocional. Ocurre un cambio que capta nuestra atención, ya sea externo, un ruido inesperado, o interno, un recuerdo triste. 2. Evaluación afectiva rápida. Aquí interviene la amígdala. Es una valoración automática e inconsciente que decide, en milisegundos, si hay peligro o no. 3. Evaluación cognitiva. En este punto, el córtex entra en acción. Analizamos con mayor detalle la situación. ¿Es realmente peligrosa? ¿Fue intencional? ¿Puedo afrontarla? Esta evaluación más lenta puede regular la respuesta inicial, inhibirla o intensificarla, según lo aprendido social y culturalmente. Cuando la emoción pierde su función adaptativa. A veces, las emociones dejan de ser útiles. Esto pasa cuando se transforman en actitudes emocionales cognitivas. Aquí hay 3 ejemplos claros. El miedo se convierte en angustia anticipatoria cuando reaccionamos intensamente ante peligros que aún no existen. La tristeza normal puede derivar en una actitud depresiva, marcada por pensamientos negativos y baja autoestima. La alegría, si se desregula, puede tornarse euforia irracional, con optimismo exagerado y poco realista. Estas actitudes sesgan la atención y la memoria. Damos prioridad a estímulos congruentes con nuestro estado emocional y recuperamos recuerdos asociados a él, perdiendo objetividad. Inteligencia emocional. Comprender y regular. Para terminar, hablemos de inteligencia emocional. Popularizada por Daniel Goleman en 1995, se refiere a la capacidad de percibir, comprender, regular y utilizar las emociones propias y ajenas.
Incluye autoconciencia, identificar qué sentimos y por qué. Regulación, manejar reacciones intensas sin reprimirlas de forma dañina. Empatía, comprender los estados emocionales de otros. Habilidades sociales, usar las emociones de manera constructiva en la vida cotidiana. Lo relevante es que no es algo fijo, se aprende y mejora a lo largo de la vida y tiene un impacto directo en el bienestar personal, la salud mental y nuestras relaciones sociales. En resumen, las emociones son mecanismos complejos que integran respuestas cognitivas, fisiológicas y conductuales. Tienen funciones claras: adaptarnos, motivarnos y ayudarnos a interactuar socialmente. Su base cerebral en el sistema límbico explica su rapidez e intensidad, mientras que el neocórtex nos permite modulación consciente. Sin embargo, cuando no se regulan bien, pueden volverse desadaptativas. Finalmente, desarrollar inteligencia emocional nos da herramientas para tomar conciencia de nuestras emociones, gestionarlas y comprender mejor a los demás.